La última charla de esta tarde es de José Manuel Maillo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sobre la Middle Stone Age en el norte de Tanzania. Quisiera agradecer a Carmen y a Juan Antonio la invitación a todos nosotros por organizar aquí el seminario que estamos llevando a cabo. Y bueno, ya que podemos decir ya a estas alturas que es un éxito, ¿no? Ya haga yo lo que haga, ¿no? Porque ya mis compañeros lo han dejado bastante alto. Yo vengo a contarles un poco, nosotros sí somos el top de Old Dubai, no vosotros, porque sí estamos en lo más alto, estamos en lo más reciente de la garganta, de la estratigrafía de la garganta, ¿no? Pero también somos el patito feo, ya sabéis cómo acaba el cuento a veces, ¿no? Entonces vengo a hablar un poco de las ocupaciones de los humanos modernos de nuestra especie en la garganta de Old Dubai. No solo en la garganta de Old Dubai, que es donde estamos trabajando recientemente, sino también en el norte de Tanzania para contextualizar por qué la garganta de Old Dubai y qué estamos haciendo en relación bueno, de los problemas que tiene el tecnocomplejo genérico que se utiliza para los humanos modernos, que es la Middle Stone Age. Sería más o menos como la edad de la piedra media, pero evitando, como no soy Viggo Mortensen, pues vamos a seguir utilizando el término en castellano. Ahora. Nuestros patrocinadores, en primer lugar, luego lo pondremos al final también, pero sin ellos no podríamos estar haciendo trabajos que, bueno, los compañeros no lo han comentado, pero podéis imaginar que son mucho más costosos que una excavación en la península ibérica por desplazamientos, permisos e infraestructuras, ¿verdad? Bueno, en primer lugar quisiera contextualizar un poco, hacer un poco contexto general de qué es la Middle Stone Age y qué significa, ¿no? Tenemos por un lado la evolución humana desde los últimos Erectus, ahora no sé si llamarlos todavía a los últimos Heidelbergensis, pre-sapiens, sapiens arcaicos, Rhodesiensis, Hidalgo, Homo elmei, en fin, los nombres son los mismos, bueno, son muchos para denominar a los mismos fósiles, ¿no? Dependiendo de quién opine sobre el asunto. Por un lado tenemos la línea evolutiva humana y por otro lado tenemos entre comillas, la evolución tecnológica, la industria lítica, que vamos a ver que no acaban de concordar precisamente. Tenemos entonces, en torno a medio millón de años, quizá un poquito antes, una serie de humanos que dejan de ser Homo erectus o Homo ergaster clásicos y empiezan a ser otra cosa, que se han denominado en el cajón desastre de Homo heidelbergensis, y algunos más recientes se les denomina con otras denominaciones como Rhodesiensis, Hidalgo o elmei, que he comentado antes. Esto lo que implica es un paso gradual y en mosaico en diferentes regiones del continente, como vamos a ver, del paso de Erectus a la conformación morfológica de los humanos modernos, ¿no? Esto es, yo siempre pongo el mismo ejemplo y no es demasiado académico. ¿Os acordáis de la vida de Brian? Cuando el ex leproso está pidiendo una limosna, ¿no? Le pregunta, coño, ¿por qué un ex leproso? Dice, porque vino Dios, Jesucristo me tocó y dijo, ala, macho, ya estás curado, ¿no? Y ya pues básicamente le fastidió el negocio. En este caso no debemos de pensar en evolución humana que alguien Erectus está embarazada y da luz a un homo sapiens. La cosa no funciona así. La distribución es verdad, pero es una imagen que el público en general suele tener, ¿no? Y no es cierto. O sea, hay una serie de rasgos que van conformando la especie hasta que finalmente se conforma, ¿de acuerdo? Y esto es lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo son una serie de homo sapiens arcaicos, y esto lo vamos a ver ahora con Jebel Irut, que pasó hace poquito también, hace muy recientemente. En Marruecos salieron todos los periódicos que decían que en Marruecos estaba el origen de Homo sapiens, el Homo sapiens más antiguo. Es un poco trampita realmente, porque se trata de ver qué consideramos Homo sapiens. Si consideramos morfológicamente un fósil como Homo sapiens, morfológicamente como pueden ser los nuestros, todas nuestras cabezas, o bien consideramos desde que podemos empezar a ver ese tipo de rasgos que ya no son Homo erectus, pero que tampoco son Homo sapiens, pero que van hacia Homo sapiens. Depende de dónde pongamos esta línea, ahí vamos a tener efectivamente la definición, y probablemente si tomamos la parte más baja, la parte más amplia, más laxa, ahora mismo uno de los más antiguos lo tenemos en Marruecos, pero si realmente somos estrictos, como se suele tener, como yo creo que la mayoría de los paleoantropólogos están haciendo, seguimos teniendo a los humanos más antiguos en el río Omo en torno a 200.000 años, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, lo que vamos viendo son una serie de poblaciones que van teniendo caracteres ya que van apuntando hacia Homo sapiens. No. Pero nunca está de más volver a hablar de nuestros patrocinadores.
lo que tenemos en este caso es este diagrama, ¿no? Como pueden ver, en mosaico en diferentes partes del continente africano, donde vamos viendo estos últimos heidelbergenses o erectos tardíos con, bueno, pues diferentes, este es Jebel-Irhoud, que ahora tiene esta datación que le he puesto un poco a cholón, y lo que vamos viendo es diferentes especies. No tenemos tantos fósiles como para hablar con mucha propiedad, pues, por tanto, todo esto puede ir cambiando en los próximos años, y luego lo que sí vemos es a partir de 200.000 años, bueno, pues una población ya de Homo sapiens más o menos actuales, ¿de acuerdo? No voy a acabar. Bien, aquí lo que tenemos son los primeros Homos del Turkana, de la parte norte del Turkana, ya en Etiopía, y luego los de Jerto, que además son muy divertidos, porque no podemos tener Homo sapiens, las primeras evidencias de nuestra especie tenía que venir con regalo, y en este caso lo que tiene es manipulación post-mortem. Alguien le quitó la carne a estos humanos, por las razones que sean, eso ya es otro debate. Y esta sería más o menos la reconstrucción de uno de estos, creo que es el del río Omo, o el Ildaltu, Ejerto. Bien, lo que tenemos en este caso, y esto es una cuestión que contaba Stringer en sus momentos, todos recuerdan esta imagen que decía, se dice en todos los libros, sobre todo más antiguos, ¿no? Si se coge un neandertal, se le peina, se le lava y se le pone un traje y se le pone en el metro, pasa por uno de nosotros, ¿no? Bueno, Stringer habla en relación con esto. Si coges a un Homo sapiens arcaico, de los primeros, de los que ya son del río Omo y de Ejerto, lo vistes, lo peinas y tal y le pones en el metro, tú te apartas. Pero si pones a un neandertal te cambias de vagón. O sea que realmente algo de diferencia tendríamos que tener, ¿no? ¿Qué pasa con la industria lítica? Definimos la Middle Stone Age como un momento en el que se empiezan a utilizar los núcleos preparados, preconcebidos para lascas. Básicamente una familia de métodos, son los métodos Levallois. Bueno, y esto se asocia en el binomio Homo sapiens, métodos Levallois y núcleos de lascas. Y es que no es así. Hemos visto que los humanos modernos tienen su recorrido, pero las primeras evidencias claras de Middle Stone Age, para empezar, están en el Achelense final, donde ya se empieza a utilizar métodos Levallois en contextos con bifaces, como bien sabéis. Pero además, el MSA puro, entre comillas, lo tenemos también, por ejemplo, en Jebel-Irhoud, donde apareció este humano más antiguo que estaba en Marruecos, pero la industria lítica que la asocia, que es una cosa en la que se ha reparado mucho menos, porque obviamente es menos vistosa, es claramente una MSA clara, con núcleos discoides, Levallois, puntas y la panoplia de piezas que es esperable en una Middle Stone Age. Y por otro lado, quizá el más conocido, que es el de Gademota, en Etiopía, donde además estas puntas tienen evidencias, algunas de ellas, de fracturas de impacto. Hay un pequeño debate, algunos equipos consideran que no, otros que sí, pero algunas de ellas parece que tienen fracturas de impacto. Y esto indica no solo que se utilizaban puntas, que esto se puede detallar no solo para... Uno siempre piensa que las puntas se utilizaban para cazar, ¿no? Para ponerse una lanza y cosas por el estilo. No solo, o sea, se pueden cortar y hay evidencias por la traceología que indican este tipo de actividades. Pero en este caso no. En este caso cabe la posibilidad de que estas industrias que tienen 280.000 años y 300 la otra, tuviesen material enmangado, probablemente para actividades cinegéticas. Recordemos que los humanos modernos sensu estricto tienen 200.000 años. O sea que ya estas últimas poblaciones de erectus finales, que algunos harían achelense, otros empezarían a hacer este tipo de industrias, ¿de acuerdo? No sabemos tampoco muy bien esa transición entre un periodo y otro, pasa lo mismo que el oldubeyense con el achelense, tenemos ciertos problemas, quizá porque no hay tantos registros, bien datado. Y el Middle Stone Age en África se caracteriza o se independiza o se nombra por diferentes tecnocomplejos menores a partir de las puntas, ¿no? Aquí tenemos algunas del Homo kibis del sur de Etiopía, donde podemos ver simplemente la variabilidad. Estos son piezas foliáceas, pero hay de diferentes tipos, con métodos Levallois, etcétera. Y esto genera un mapa que es bastante conocido, ¿no? que hizo Clark y que luego cambió y modificó McBride y Brooks, gracias, donde básicamente denominan un tecnocomplejo y la punta asociada. Esto, desde un punto de vista visual, es perfecto, porque claro, asociamos una pieza y ya sabemos más o menos de qué es. Esto se llama fósil guía y esto no existe. ¿De acuerdo? Entonces, el problema que tenemos es que desde la historiografía, sobre todo anglosajona, a esto les funciona muy bien, van muy a tiro hecho con este tipo de propuestas,
pero minimizan el resto de la tecnología lítica, el resto de la cultura material, de la poca cultura material que nos queda, porque nos quedan prácticamente solo las piedras. Y esto lo que provoca es que, bueno, pues que haya una serie de elementos que quizás sí te pueden decir cuestiones tradicionales o que definan un terreno complejo desde otro punto de vista de la tecnología, y simplemente lo dejamos al albur de las puntas. Y esto lo que hace es reducir un poco la visión que podemos tener de los grupos de humanos modernos en estos momentos. Bien, ¿por qué elegimos el norte de Tanzania? Bueno, pues básicamente porque teníamos una serie de yacimientos que fueron excavados en algún momento, es decir, es una región que tiene cierto potencial, tiene una caracterización. En los años 70 se trabajó bastante y a principios de los 80 se ha seguido trabajando de manera más o menos intermitente, y por tanto teníamos una serie de secuencias que nos permitían tener una base para no solo conocer algún tipo de yacimiento de la MSA, sino además tener el marco completo, ¿no?, de la evolución diacrónica, del eje diacrónico de este tipo de industrias. No son tantos realmente, si ven creo que son 6, 7, Loyangalani, Nasera, el lago Endutu, Olduvai, la Etoli, Eyasi y Mumba. Vamos a dar una vuelta por algunos de ellos para explicar un poco las cuestiones más importantes de las mismas, y luego vemos los tecnocomplejos que se han ido definiendo antes de llegar a Olduvai. Bien, el primero que queremos pasar es el abrigo de Nasera, que está como a 45 kilómetros al norte de la garganta de Olduvai. Es un gran abrigo, como pueden ver, como referencia tienen aquí el Land Rover, y este sería el yacimiento. Toda esta zona tiene también arte rupestre, muy deteriorado, muy machacado y con muchas pintadas de masáis, de maribite quiero y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en este caso, el yacimiento fue excavado en los años 30 por Luis Leakey, que lo llamaba en aquel momento el abrigo de los monos. Y luego Melman en los años 70 lo cambió por el nombre de Nasera, que es una de las montañas locales, que está un poquito más al sur. Bien, en este caso lo que descubrió en la estratigrafía que puso en descubierto Melman y que publicó en su tesis doctoral es una secuencia de casi 21 metros de profundidad, donde tenemos una serie de niveles de la Later Stone Age, el equivalente, grosso modo, con el Paleolítico Medio Europeo, y luego lo que tendríamos sería una serie de niveles desde el 8 hasta el 25 de ocupaciones de la Middle Stone Age. Bien, hasta aquí todo perfecto. Tenemos un yacimiento con muchos niveles de ocupación. Sin embargo, el problema que vemos en Nasera, así, a brochazos, es que la densidad de materiales era muy floja, había muy poco material, y lo que hizo Melman fue juntar muchos niveles para que estadísticamente le diese algo de juego. Entonces, juntó básicamente el 5 con el 17 y el 18 al 25 todo lo metió en el mismo cajón. Bueno, es verdad, sí, le salen unas cuentas y le salen unas definiciones de una industria, pero a nivel de si queremos estudiarlo desde un punto de vista diacrónico, vamos mal, porque estamos juntando cosas que seguro tienen cronologías diferentes y probablemente funcionalidad diferente. Lo que pasa es que es verdad que Leakey dejó solo la parte más hacia el este para excavar, y le salieron un par de bloques que no le permitieron a lo mejor excavar más en extensión. Aunque yo creo francamente que lo que le interesaba, que es lo que excavó en más superficie, es la parte de la Later Stone Age. Además, solo tenemos una serie de dataciones que van en torno, pues aquí las tenemos, en torno al 40.000, al 60.000 en la parte central de la secuencia. Por tanto, tampoco sabemos qué dataciones tienes en la base o tienes en la parte final, etcétera, ¿no? Y además plantea una serie de problemas porque no se hizo ningún estudio de carácter ambiental, ni estudio de pólenes, ni estudio de fitolitos, ni nada por el estilo, obviamente, porque algunos de ellos todavía no se estilaban en aquellos años. Por tanto, creemos que es un yacimiento que necesitaría una revisión no solo de sus materiales arqueológicos, sino también de la propia secuencia, porque creo que podría, todo el mundo lo consideraría, que puede dar muchas más, con las preguntas que tenemos ahora, yo creo que es uno de los sitios de referencia para obtener ese tipo de respuestas. El otro es vamos directamente al sur, pasamos la Etoli, pasamos Olduvai, pasamos la Etoli y llegamos al lago Eyasi. Es una fotografía de Manuel Domínguez Rodrigo en un viaje intrépido en ultraligero, creo recordar. Pero esta es la imagen que tenemos del lago Eyasi, donde en una de las orillas hay unos niveles de pleistocenos donde se han encontrado material en superficie siempre, materiales que se han relacionado con el inicio de la Middle Stone Age en un tecnológico que se llama Yaransa,
que, bueno, ahora veremos los problemas que tiene. Justo al lado, en este iceberg, está el abrigo de Mumba. En el lago Yassi se descubrió, la primera intervención en la zona la hizo una alemana, Margrethe Kohl-Larsen, con su marido. Y, bueno, aparte de descubrir una colección lítica que está en la Universidad de Tübingen, del inicio, según ellos, del inicio de la Middle Stone Age, asociado con el sangonense y con otras industrias que se han considerado transicionales entre la chilense y la Middle Stone Age, encontraron algunos restos humanos, entre ellos el famoso cráneo del lago Yassi. No es el único resto humano que se ha encontrado, que es el que yo he querido traer aquí, es el que descubrió el equipo de Manuel Domingo Rodrigo cuando estuvo excavando hace 10 años, quizás 12 años, y que tenemos aquí en esta fotografía donde podemos ver el resto del frontal que encontramos con el plantel de personas que ocupaban, de profesionales que ocupaban o que formaban el equipo, ¿no? Manuel Domínguez, el profesor Audax Mabula, Luis Luque y en aquella época estudiante Pastor Ibusosi, que ahora es el director del Departamento de Arqueología de la Universidad de Dar el Salam y que se estaba formando con el equipo español. Y esto sería más o menos esas ocupaciones humanas en esta ilustración magnífica de Mauricio Antón, en el que podríamos ver, pues, básicamente merodear en un campamento los grupos de cazadores recolectores de Homo sapiens, abatiendo algunas presas y, bueno, pues, compartiéndolas en el campamento. En el lago Yassi hemos dicho que está también otro de los abrigos más importantes o de los yacimientos más importantes del este del este de África, perdón, junto con Enkampune Yamuto en Kenia probablemente. Y a mí me gusta llamarlo, quizá por afinidad personal, el castillo, la cueva del castillo del este de África, por la secuencia que tiene, porque en fin ocupa, vamos, desde que nos importa a nosotros, desde el inicio de la Middle Stone Age hasta la Later Stone Age, el Neolítico, etcétera. Lo que nos interesa a nosotros en este yacimiento sería la unidad 6 A y la unidad 6B, que correspondería a la Middle Stone Age. Aquí se han definido en estos dos niveles, o sea, en estas dos unidades estratigráficas, dos tecnocomplejos, uno por unidad estratigráfica, el Sanzaco más antiguo y el Kisele más reciente. Bien, ¿qué problemas tiene Mumba o qué problemas hemos visto en el yacimiento de Mumba? Lo excavó con Larsen también en los años 30 y después lo volvió a excavar Mellman en los años 70 finales para su tesis doctoral, pero no lo incluyó. O sea, no estudió este material, el material que él estudió en su tesis doctoral, que es la tesis de referencia para la MSA en la zona, fueron los materiales de Larsen de los años 30, recordemos, con los métodos de excavación de los años 30. ¿De acuerdo? Por tanto, el material queda inédito. Pero además Mellman, para rizar el rizo, no lo podía hacer fácil, abandonó el país y se llevó las puntas, que es con lo que definíamos, si recuerdan, el MSA, o de manera genérica el MSA, ¿no? Por tanto, no hay casi materiales para identificar con los parámetros del paradigma actual, no tenemos datos para darlo, pero gracias a Dios vamos a estudiar, se está estudiando la tecnología. Irene Solano, que está allí escondida, lo está haciendo y está viendo la manera de identificar el tecnocomplejo de una manera moderna a partir de la tecnología, con las carencias que nos dejó Mellman. Además, luego en la unidad 5, vamos a referirnos someramente a ella, se consideró una transición entre la Middle Stone Age y la Later Stone Age, pero tras los trabajos de Fernando Díez y Manuel Domínguez de Rodrigo se ha demostrado que la unidad 5 es un Later Stone Age pleno. De hecho, junto con Enkampune Yamuto en Kenia, uno de los Later Stone Age más antiguos del este de África. ¿De acuerdo? Bueno, otro de los yacimientos que tenemos que tener en cuenta sería el yacimiento de los Yangalani, que está en mitad del Serengeti, que fue descubierto por Bauer en el 85 y luego excavado en el 86, 87 y sobre todo entre el 2001 y el 2003. Es un yacimiento que está en una ruta de paso de los herbívoros en su migración de norte-sur. Y esto implica que durante la excavación la visita de los leones fuera bastante habitual. Entonces, bueno, pues aparte de estar excavando, tienes que estar pendiente de las leonas que te vienen a quitar la cazadora, como uno de los chicos que estuvo excavando me contó.
La importancia de este yacimiento es que está excavado bien, está excavado estratigráficamente correcto, con todos los materiales ploteados, y es un yacimiento que permanecía inédito y que estamos reestudiando el material arqueológico al menos. Hay una tesis doctoral realizada por un doctor ya, Frank Masele, que leyó la tesis el viernes pasado, y yo me dediqué a estudiar la industria lítica de las mismas campañas arqueológicas que él había hecho para correlacionar y para ver una funcionalidad del yacimiento más correcta, unificando los dos evidencias arqueológicas. Bien. Estos serían algunos de los yacimientos más relevantes. Quedaría, por ejemplo, la Etoli, y quedan otros que han quedado huérfanos y que luego veremos. Vamos a ver qué tecnocomplejos se han identificado con 7 yacimientos, cuántos tecnocomplejos se han conseguido diferenciar en el norte de Tanzania. El primero de ellos es el Yaransan, que es el que decíamos que es material en superficie, esto es importante, por las limitaciones que tiene, de la ribera del lago Yassi. Es un material en el que predomina el material pesado, heavy duty, los core axe, etcétera, que lo relacionan, de hecho, en ocasiones se define como un sangoniense local. Es decir, una de estas industrias transicionales entre el Paleolítico inferior, entre la chelense y la Middle Stone Age, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería, por así decirlo, el paradigma marcado del inicio de la MSA. O sea, materiales grandes que se van afinando, que se van haciendo más pequeños, que va viendo más talla Levallois, etc. Aquí hay muy poca industria Levallois. Solo ha habido un par de excavaciones por desgracia, con poco desarrollo, porque no había mucho más estratigrafía, que fueron las intervenciones que realizaron hace como 10 años el equipo de Manuel Domínguez Rodrigo y Fernando Díez, que básicamente encontrasteis materiales que eran Middle Stone Age sensulato, o sea, no se podía afinar mucho más porque no había mucho más que afinar, por desgracia. El siguiente es el Engaloban, definido en los niveles de Engaloba de la Etoli, es decir, los más recientes, los de ocupación de los humanos modernos. Este se ha definido hace poco por el profesor Mabula en 2015, a partir de materiales sobre todo de superficie y algunos procedentes de algún pequeño sondeo. Bien, el problema que tiene el problema no, el elemento característico que tiene este tecnocomplejo, o esta colección, es que no se parece al Yaransan, pese a tener una cronología más o menos similar. Luego veremos qué problemas tiene la cronología en el cuadro resumen que he preparado al final. Entonces, claro, ya tenemos dos tecnocomplejos o dos conjuntos, vamos a llamarlo así, porque son 2 conjuntos, literalmente, que pueden tener más o menos una cronología, pero que tecnológicamente y tipológicamente son completamente diferentes, ¿no? Y esto plantea una serie de problemas, que luego vamos a seguir tratando con más intensidad. El tecnocomplejo Sanzaco, que estaría en torno a unos 90.000 años, más o menos, se define solo por la unidad 6B del abrigo de Mumba, con excavaciones de 1930 y tanto, de 30 y poco, creo que es del 32, donde hay poco Levallois, hay alguna punta, sigue habiendo heavy duty, o sea, material doméstico, raederas, etcétera, pero en piezas de tamaño algo más grande, etcétera. Pero sí empieza a haber un poquito de piezas Levallois, o sea, ya hay la verdad que se ve de una manera progresiva, ¿no? Es como se ha definido la Middle Stone Age en el norte de Tanzania, de momentos más relacionados con el chelense y que progresivamente van evolucionando hacia la Late Stone Age. O sea, un planteamiento que de entrada nos chirría bastante. Quizá Quiseles sea el tecnocomplejo, este está en torno a 60.000 años, sea el tecnocomplejo más definido porque está hecho en 2 yacimientos. En 2 yacimientos en 3 niveles. Está en Mumba 6A, pero además está en este cajón desastre que hizo Melman en Nasera en los 2 niveles que unificó cuando realmente tenía cerca de 18, ¿no? En este caso lo que encontramos es una profusión bastante importante de puntas, esta no se la llevó, y además empieza a haber métodos de Levallois de una manera sistemática, ¿de acuerdo? Y puntas no solo Levallois, sino también foliáceas y unifaciales, etc. O sea, una variabilidad importante en el número de puntas, en el tipo de puntas, perdón.
Por otro lado queda los Yangalani, que obviamente también tiene su propio tecnocomplejo, no va a ser menos, ¿no? Entonces, el yacimiento de los Yangalani, que acabamos de ver ahora de paso, también ha sido definido como un tecnocomplejo diferente. En este caso es un tecnocomplejo que tiene bastante más Levallois, tiene unos promedios de talla bipolar, bueno, pues similares al Kisele. La talla bipolar en otros lugares de África no, pero en el este de África ha sido, se ha utilizado para definir la Later Stone Age. Es verdad que en la Later Stone Age hay bastante más talla bipolar y es uno de los elementos fuertes y yo creo que seguros para definir la unidad 5 de Mumba, ¿no? O sea, hay una progresión importantísima, que creo que si yo recuerdo más del 50% de talla bipolar en la unidad 5 de Mumba, mientras que en Kisele y en los Yangalani pues varía entre máximo un 25% y un 3%, depende del nivel que estemos usando. Y aquí lo interesante, y es uno de los elementos que se han considerado definitorios para clasificarlo como un tecnocomplejo diferente, es que se utiliza una materia prima diferente al resto de los yacimientos del norte de Tanzania. En el resto de yacimientos la materia prima más empleada es el cuarzo o la cuarcita tipo Neighbor, y en este caso lo que se va a utilizar es la cuarcita tal cual como la conocemos, ¿no? Que no tiene nada que ver con los Neighbors, con la de Old Dubai. Bueno, a lo mejor el hecho de que el yacimiento esté cerca de unos afloramientos de cuarcita indica, bueno, pues igual tiene algo que ver. O sea, igual esto es una cuestión funcional, o simplemente de optimización de recursos en la región y no ser un tecnocomplejo completamente diferente. Además, hemos dicho que mientras que Mumba y Nasera son abrigos, por lo tanto, probablemente se les bueno, sin tener ningún dato, pero bueno, a priori puede tener una funcionalidad quizás más de hábitat, más de campamento base. Aquí estamos probablemente en un lugar donde se procesan carcasas para llevárselas, ¿de acuerdo? Porque no tendría que ser un campamento muy estable, porque los depredadores estaban por la zona que estuviesen a otra cosa, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos, básicamente, como cuadro resumen, es 5 tecnocomplejos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles o 7 conjuntos arqueológicos para 5 tecnocomplejos, no está mal, donde 2 de ellos al menos son en superficie y otros 2 se han definido con materiales de excavaciones de los años 30. Aquí lo podemos ver en la columna de colección. Y donde la cronología pues tiene realmente serios problemas. En negrita está puesta la cronología que no está nada clara. Por ejemplo, en Galoba, ahora mejor, pues desde 120.000 a medio millón de años, dependiendo de qué se considera. Hay dataciones en aminoácidos, hay dataciones, y luego hay correlaciones estratigráficas. Por ejemplo, Hey dice que en Galoba se parece a Endutu, o sea, cronológicamente tiene que ser lo mismo, pero como Endutu tiene 300.000 años, porque él lo dice, pues entonces esto tiene que tener 300.000 años. O sea, ese tipo de relaciones cronológicas son terribles porque no sabemos realmente si esto es así o no. Y parece ser que, bueno, en Galoba y en Endutu sí tiene cierta correlación, pero igual la cronología varía un poco y sobre todo hay que tener una cronología, si podemos, algo más fina, que en este caso se puede, ¿no? Por ejemplo, es interesante Yaransa con más o menos 200.000 años. ¿Por qué? Porque Endutu más o menos acá, perdón, porque ahí lo diré. Porque Mumba más o menos la base tiene unos 130.000 años, por tanto esto tiene que ser anterior. ¿Por qué es anterior? Porque estratigráficamente se ve que es anterior. ¿Cuánto más anterior? 200.000 años, pues vale. Y luego en Kisele pasa lo mismo. Las dataciones que tenemos radiométricas nos llevan a 56.000 años. Pero Mellman considera que esto tiene que empezar hace 90.000. ¿Por qué? Porque Sanzaco acaba un poquito por ahí, por esa época, ¿no? Entonces, claro, tenemos una cronología marcada en la que tenemos muy pocos datos objetivos para poder datarlo, para poder para poder hacer el armazón de la cronología y el resto lo vamos llenando, pues bueno, según nos va conveniendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un problema. Tenemos el problema de las colecciones. Son colecciones antiguas, excavadas, pues como se excavaba en los 30. No vamos a hacer más sangre del asunto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que necesitamos una revisión de estos materiales primero, pero sobre todo una revisión de los yacimientos con una excavación moderna, con preguntas modernas y con metodología moderna, ¿no? Y por eso es que hemos empezado en Old Dubai, pero ya estamos pensando y ya tenemos patrocinadores para tocar otros yacimientos para intentar ver de una manera, bueno, por ahora de una manera bastante modesta, ir formando este armazón, ¿no? Dejo aquí 2 huerfanitos que se han quedado solos y son 2 lugares importantes. Uno es el lago Endutu y el otro es la garganta de Old Dubai,
que ha quedado siempre postergada, obviamente, porque en fin, los focos van a las cosas que han llamado mucho más la atención, que es el origen de la humanidad, el origen de nuestra especie. Pues bueno, también lo podemos encontrar en otro sitio, pero, sin embargo, esto es un dato objetivo, o sea, esto no podemos discutirlo. Todos ustedes no han venido a verme a mí, han venido a ver a los anteriores, que son los que dicen cosas importantes. Bien, lago Endutu. ¿Qué le pasa al lago Endutu? Bueno, esto es el lago Endutu en invierno, que es cuando está seco y cuando se puede excavar. En el lago Endutu se excavó, hubo una excavación tanzana llevada por Enturi, que realizó una serie de sondeos, excavó una serie de yacimientos, en el cual el hallazgo más relevante es sin duda el cráneo de Endutu, que bueno, pues se ha datado en relación esta vez a Masek, a la unidad Masek de Olduvai, entre 500.000 y 300.000. Bueno, ya en la primera visita que hemos hecho al lago Endutu, David nos comentó que a Masek no se parece, por tanto, aquí ya tenemos que empezar a tener un poco más serias dudas. Pero, sin embargo, simplemente una visión en superficie de los materiales, encontramos mucho material, mucho bifaz, mucho material achelense, que viene heredado de lugares más superiores, porque ya lo comentaba Enturi, que ya ocupaban una serie de canales de erosión. Y en la estratigrafía lo que sí se puede encontrar esto está en superficie, pero material más relacionado, y esto también lo dice en su publicación. Lo que pasa es que es una publicación muy pequeña y a la industria lítica le dedica, creo que es un par de párrafos apenas, donde habla de materiales sobre lasca, en pequeño formato, relativamente pequeño formato en comparación con el achelense, con algo elevado. Esto es una lasca desbordante. Por tanto, lo que tendríamos también sería una ocupación humana de estos humanos arcaicos o rhodesienses, o como queramos llamarlo, que probablemente tenga en torno a 300.000 años o similar, pero esto es a ojímetro, esto habría que demostrarlo con las dataciones, que tiene una industria similar, por ejemplo, a la que se puede encontrar en Engalova, ¿no? Es una industria ya de lascas. Y esto, bueno, pues nos indica ya también que a lo mejor tenemos, bueno, pues una serie de elementos para configurar este inicio de la Middle Stone Age. Aquí abajo simplemente está lo más cercano que quiero estar en mi vida de un león, que es en una huella, ¿no? Entonces, bueno, una de las ideas que tenemos ya aprobado es acercarnos al lago Endutu, hacer una serie de sondeos para poder datar y poder tener realmente datos objetivos para poder estudiar, para poder correlacionar las industrias líticas, las que encontremos, porque las de Enturi de los 70 tampoco se han encontrado en ningún sitio, no están ni en Dar es Salaam ni en el Museo de Olduvai. Y entonces lo que queremos es contextualizar el fósil y contextualizar también esta tecnología dentro de este marco cronocultural que queremos realizar. Y el otro, y es donde ya nos vamos a centrar y donde ya vamos a ir más despacio, es la garganta de Olduvai. Bien, nosotros nos ocupamos de esta parte de aquí arriba, que se denomina Endutu, es igual que el nombre del lago, y que, bueno, ahora ya no, porque ya tanto David Uribe Larrea como David Martín han cambiado la opinión que tenían de Endutu, pero a mí siempre me habían dicho que Endutu era eso que cubre lo interesante, porque es verdad que ocupa toda la garganta de Olduvai. Ahora vemos que podemos decir alguna cosa bastante relevante, ¿no?, en los próximos tiempos. Bueno, básicamente en las expropiaciones, en los trabajos que hizo Hein en geología y de arqueología, que hizo muy poquito Mary Leakey, concretó que la mayor potencia de los niveles de Endutu estaban entre la depresión de Oloalbal, entre la primera falla y la segunda, ¿no? Que esto personalmente me viene genial, porque en la comparación que ha hecho con Madrid David esta mañana, entre la primera y la segunda pilla Vicálvaro, que es donde vivo yo, con lo cual esto me viene que lea el pelo. Ya, otra razón más para estudiar Endutu, ¿no? Pues es del barrio también. Bien, pero no solo Endutu ocupa esta zona, sino que se da por toda la garganta, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los trabajos, los poquitos trabajos que se han hecho, se centraron en esta región y nosotros, en esa zona de la garganta, y nosotros hemos querido ampliar la otra por razones que ahora os voy a explicar. Bien, esta es la sección tipo, que son, si no lo digo mal, son básicamente material fluvial en la base y material tobáceo eólico en la parte superior, en el Endutu superior y el Endutu inferior.
Y claro, y es verdad que cubre lo interesante, porque es verdad que en estos momentos la garganta ya funcionaba como río, y cuando se depositaron los niveles en Tutu, pues ocuparon todo lo que estaba erosionado, todo lo que estaba expuesto, y a veces puede estar en la parte que le corresponde, en la parte superior de la estratigrafía, pero otras veces está depositado sobre el bed 1, sobre la parte más antigua de la misma, o incluso sobre los basaltos. Solo hay 3 trabajos, pero realmente con relativa importancia son 2 trabajos los que se hicieron. El primero es el de Mary Leakey, con Hay y con otros colaboradores, donde definen o donde describen 2 yacimientos de la MSA en la segunda falla, pero no dicen dónde están, no dicen la estratigrafía que tiene, y solo comentan los materiales uniendo los 2 yacimientos. Por tanto, bueno, metodológicamente, quizás en este caso Mary Leakey andaba, porque obviamente se dedicaba a otras cosas más importantes, pero el MSA no era de su interés, y así nos pasó, ¿no? O sea, y además estos materiales tampoco han podido ser estudiados porque no están ni en el Museo de Old Dubai ni en el Museo de Dar el Salam. Unos años después, Betty Erin y sus colaboradores sí hacen un trabajo exhaustivo de prospección en la zona donde hemos hablado, entre la primera y la segunda falla, también un poquito en la zona de intersección de las dos gargantas, y sí descubren no yacimientos, pero sí acumulaciones de materiales de la MSA, creo que son cerca de 60 puntos, ¿no? Bien. Bueno, pues simplemente va colocando una serie de materiales, va definiendo una serie de materiales, pero obviamente aquí seguimos teniendo las mismas carencias cronológicas y culturales que hemos estado relatando, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí hay que valorar de este trabajo es poner en valor las ocupaciones de la MSA, que son al menos tan numerosas como las de otros periodos en la garganta. ¿Qué otros problemas tiene Old Dubai, además de que al Endutu, a la parte de la MSA, se le haya ocupado poco tiempo? Pues su propia cronología, ¿no? Aquí tenemos algunas cronologías, la de Manega quizás la más reciente, donde, como yo soy de la secta de Apple, y cuando lo paso a PowerPoint me hace cosas de estas como descolocarme las líneas, no es que tenga un problema, sino que simplemente ha salido así al cambiarlo de sistema operativo. Lo que tenemos es básicamente que podemos definir Endutu, no sabemos, generalmente la parte baja de Endutu, entre 200 y medio millón de años, más o menos, ¿no? Dependiendo de las dataciones, pero esto es mucho tiempo. Y aquí hay muchos problemas que resolver, y mucha evolución humana y mucha evolución cultural también. Hay dice que la parte superior va más o menos entre 30 y 60, y la parte inferior entre 60 y 400.000, en relación con Masek, porque como Masek tiene eso, pues esto va a tener un poquito menos, ¿no? Y por último Leakey, que habla de una datación de 87.000 para la parte superior de Endutu. Por tanto, tenemos una datación muy laxa, que no corresponde, o sea, que no nos sirve, o que no consideramos que nos sirve cuando tratemos yacimientos concretos. O sea, podemos decir, sí, las ocupaciones de Old Dubai, bueno, pues si están en el lago Endutu, pues serán del MSA antiguo, pero si están en el Upper Endutu, pues es de la parte reciente. Vale, vamos a ver lo de Leakey. ¿Dónde está? No lo sabemos. Vale, pues entonces tampoco sabemos esa cronología. Vamos a ver el material de Erin. Pues claro, Erin hace una prospección simplemente para conocer esos puntos, como un paso previo, ¿no? de excavación posterior. Tampoco sabemos relacionar esos materiales, donde hay elementos que claramente parecen sanguanienses, con otros que parecen de la Middle Stone Age claramente, con muchas puntas de valor, etc. Entonces, todo esto, si se estudia en conjunto, vamos a ver un batiburrillo que va a distorsionar lo que consideramos que podría ser la realidad de estos tecnocomplejos, de estas ocupaciones. Aquí vemos industria lítica en la que se encuentran material sangonense, como estos corax, este tiene cerca de 30 centímetros, con puntas de Levallois, etcétera, en diferentes materias primas, ¿no? Bien, por tanto, cuando nos planteamos el objetivo del proyecto, no solo en Old Dubai, sino en el norte de Tanzania, lo que queríamos es ver básicamente los cambios culturales, tecnológicos y las estrategias de subsistencia y de ocupación de la garganta de Old Dubai y del norte de Tanzania en relación con el medio ambiente, ¿no? Queríamos estudiar realmente por qué los humanos hacían lo que hacían y qué condicionamientos tenían y qué soluciones podían darle a los elementos medioambientales, etcétera. Obviamente este objetivo principal se desgrana en otros secundarios, como la prospección y la excavación de yacimientos arqueológicos, porque en contra de lo que ocurre en otros momentos anteriores, nosotros no teníamos referencias de otros yacimientos. Bueno, conocíamos los de Erin y las ocupaciones de Erin, que estuvimos revisando, las que más nos interesaban,
pero también tenemos que hacer un trabajo previo de prospección para encontrar estos yacimientos arqueológicos. Obviamente, conocer la estratigrafía de una manera más fina de la que se conoce actualmente, la que hizo Hey, y la paleotopografía no ya del lecho Endutu entero, sino al menos de las zonas donde estemos trabajando, de los sitios donde encontremos los yacimientos. Obviamente es esencial una cronología numérica bueno, pues basada en datos fiables y en datos objetivos, con una caracterización de nuevo con parámetros actuales desde un punto de vista tecnológico global de las industrias líticas. Obviamente los estudios de paleobotánica para relacionarlo, faunísticos, tafonómicos y, si tenemos potra, la caracterización de los humanos modernos. Bien, en este caso, bueno, pues ya volvemos otra vez a lo mismo. Estuvimos en un primer momento de prospección con Manuel Domínguez, que es probablemente la persona que mejor conoce la garganta, revisando algunos de los puntos de la excavación de Erin. Básicamente esto sería Endutu, con una parte basal de niveles fluviales generalmente cementados y una parte superior con toba eólica, que en este caso se ve poquito, pero si saltas el primer escalón que se ve aquí, sube 25 metros. Esto está enfrente justo del yacimiento de DS. Donde también en la parte entre la primera y la segunda falla encontramos también niveles fluviales más sueltos con alguna serie de piezas embebidas en el sedimento que estuvimos marcando. Algunos que, bueno, tampoco nos matamos poniendo los nombres a los lugares. Aparece un bifaz, le llamamos el yacimiento del bifaz. También ya era importante la revisión de la sección tipo geológica donde Hey definió el Endutu, ¿no? Esta es más o menos lo que pasa es que hacerle una fotografía para mí era imposible porque, bueno, es una plataforma más o menos de unos 25 metros que luego baja y tiene este promontorio aquí, ¿no? Este sería el Lower Endutu y esta sería la parte del Upper Endutu. Es un lugar que en la parte superior, donde estaban Pastori y Neogi, tiene material embebido en la propia toba que por erosión ha sido expuesto. Aquí tenemos un fragmento de fauna y claramente dos piezas que son, bueno, el Evalúa. Esta es una lasca desbordante y esta es una lasca cordal. Por tanto, bueno, solo vimos dos evidencias que allí se quedaron y, sin embargo, ya sabemos que, bueno, la ocupación era claramente MSA, como hemos visto en el yacimiento que hemos excavado. Otro de los yacimientos, cuando estuvimos haciendo la prospección, es el sitio 2 de Endutu, donde está muy cerquita también de AGS, y lo que vemos simplemente es una parte de holocena que ha cubierto, y luego un material también embebido, probablemente en sedimento Endutu. Material en superficie, en este caso, pues básicamente un par de lascas y un heavy duty, en este caso una redera bifacial. Y este es prospectando con Manuel Domínguez muy cerca de DS, entre DS y AGS. Bueno, pues encontramos estas arenas y nos acercamos a verlas y descubrimos una lasca embebida en un material fluvial de baja energía, como son estas arenitas, ¿no? Y es un lugar que había sido frecuentemente visitado por cuestiones fisiológicas de los excavadores de los yacimientos aledaños, pero que jamás nadie se había percatado de que había material arqueológico ahí. Y entonces realizamos la primera excavación de nuestro proyecto, que fue en febrero, y decidimos llamar al yacimiento Victoria Cabrera Site. Victoria Cabrera era una arqueóloga española, catedrática de mi universidad y mi directora de tesis doctoral, que es sobre todo conocida por el yacimiento de la Cueva del Castillo y por ser el primer equipo de investigación que dató arte rupestre en el mundo. Y la causante de que yo sea profesional. Por eso consideraba desde un punto de vista personal que llamarle al primer yacimiento que excavamos en Olduvai o darle su nombre, creo que era de justicia. Por suerte, además, yo creo que nos ha traído suerte porque creo que nos va a dar ciertas alegrías el yacimiento, ¿no? Todavía la mayoría de los estudios de los que hemos tomado muestras están todavía en el laboratorio, porque nosotros hemos empezado hace 1 año y medio. Las prospecciones que les he enseñado antes fue en julio del año pasado y la primera excavación de las 2 sesiones que hemos hecho fue en febrero de este año. Bueno, entonces lo que vimos aquí, aparte de esta pieza clavada en el sedimento, es que además teníamos cierta suerte, ¿no? Porque la toba de Endutu que cubre la parte superior en esta zona había sido erosionada. Por tanto, nos ahorraba el laborioso trabajo de usar martillo neumático para trabajar. Y además también teníamos toba, no sabemos ahora tenemos dudas. En aquel momento pensábamos que estaba por debajo, ahora no sabemos si es lo mismo.
Y además, en este caso, como decíamos antes, de que Endutu cubre las cosas más interesantes, como decía David, en este caso lo que tenemos es que está sobre el Bed 1, sobre el Olduvai, sobre la parte, los niveles más antiguos de la carrera de Olduvai. Bueno, esta mañana Enrique ha hecho relación al castillo. El castillo está aquí detrás justo y el museo en este otro lado. Bueno, en superficie ya encontramos material solo de MSA, con fauna, que esto también tenía cierta gracia, ¿no? Pues algunas piezas foliáceas bastante toscas, como puede ser esta, pero dos lascas desbordantes claramente en la una cordal aquí y otras piezas en fonolita y en sílex. En febrero hicimos una trinchera de 24×2, en la que luego nos centramos básicamente en esta zona de aquí, y empezamos a trabajar en esta trinchera lateral, en la Trench 2, que ha sido la que hemos excavado sobre todo ahora en el mes de julio, cuando hemos vuelto. No tiene mucho material, pero bueno, no podemos asociar tampoco, tiene fauna y tiene lítica, no podemos asociar la fauna a las ocupaciones humanas, porque todavía ninguna de los restos de fauna tiene marcas de corte, pero bueno, se pueden explicar de otra manera y nos va a dar mucho más juego, por otro lado. La primera trinchera, bueno, pues básicamente es la parte central, donde vemos varios niveles, bueno, este es el nivel superficial, que tenía un revoltijo de varias cosas. Aquí hay un frente de erosión del Bed 1, que sería lo que consideramos que es la base del yacimiento todavía por excavar, y una serie de niveles de carácter fluvial de más o menos potencia, más o menos fuerza, ¿no? Y esta sería la otra trinchera, la trinchera lateral, también con un nivel aquí holoceno, que ha erosionado, porque esto es en un proceso de ladera, ha erosionado parte de la estratigrafía pleistocena que tenemos aquí, y luego varios niveles que podemos correlacionar, aunque los hemos preferido, porque en los niveles fluviales las variaciones laterales son muy rápidas y no queríamos tampoco relacionar rápidamente los niveles de una trench con otra, aunque algunos claramente, como este de aquí abajo, claramente se ve, porque continúa y se ve en superficie, que continúa en el otro nivel. Sin embargo, hemos querido poner nomenclaturas diferentes a los niveles hasta que tengamos claro y ya luego los unificamos tranquilamente. Bueno, esta es una de las imágenes del trench en el proceso de excavación. Aquí Juana e Irene, que son mi mano derecha y la izquierda, y viceversa. Y también quisiera aprovechar con esta diapositiva al resto del equipo top por la ayuda prestada no solo en la infraestructura, sino incluso en a veces aguantarme los pucheritos y las cosas cuando uno se microinfarta, ¿no? Por los sustos que da el trabajo de campo o la burocracia, ¿no? Bien, este es el arranque que dejamos en febrero, final de febrero, del trench lateral. Y este es cómo ha acabado en el mes de julio, donde vemos estas arenas, donde vemos este nivel holoceno que ha cortado, que ven aquí la cicatriz erosiva que ha cortado toda esta parte de aquí arriba, y estos son niveles fluviales de mayor o menor energía, con material arqueológico, al menos 3 de ellos, aparte de las arenas, ¿no? Encontramos a veces conjuntos, tanto en la fauna como en la lítica, con diferentes grados de alteración, ¿no? Sobre todo en los conjuntos que tienen una mayor fuerza hídrica, sí encontramos material fresco, pero también encontramos material rodado. También MSA, o sea, tampoco, pero aquí tenemos que ver también que no todo es una ocupación, desde luego, ¿no? Bien, algunos procesos de la excavación, tomando muestras, etcétera, o inspeccionando el yacimiento con Enrique. Bien, la fauna, bueno, básicamente está constituida por équidos y por bóvidos, y una sobrerepresentación de las aves, en este caso del avestruz, porque tenemos bastantes fragmentos de cáscara de huevo. Algunos ejemplos de los diferentes niveles de la fauna: maxilares, una escápula. El primer hallazgo que apareció, que fue una cornamenta probablemente de un herbívoro tipo gacela, también algo más rodado, en este caso el nivel 4, que tiene mayor fuerza hídrica, algo más rodado a la fauna de este metápodo de équido. Y también hemos hecho un estudio, porque nos salían muchos caracoles, hemos hecho un estudio que nos ha realizado Ben Rawson del Museo de Gales, bueno, pues que nos ha caracterizado taxonómicamente la población de gasterópodos, y lo que hemos visto es que hay especies tanto de agua fresca como de río. Lo que supone claramente estamos en un momento, o sea, en deposiciones, en sedimentos de carácter hídrico, por tanto, tranquilamente han podido venir arrastrados los que no corresponden al ambiente fluvial, arrastrados por escorrentía de la propia formación
de los niveles. La industria lítica es muy escasa, apenas tenemos unas 40 piezas entre todos los niveles, pero sin embargo es muy característica del periodo que estamos tratando, de la Middle Stone Age, ¿no? Lo que tenemos son algunas de estas piezas, por ejemplo en este nivel, el nivel TAF, claramente discoides, con grandes talones, en fin, la típica morfología de este tipo de materiales tecnológico. Es interesante también ver que no se utiliza demasiada cuarcita de los neighbors, sino que utilizan otro tipo de materia prima, sobre todo basaltos o fonolitas. Y esto es interesante, ¿no? Porque es una cuestión que también citan algunos autores, por ejemplo en Kenia, ¿no? Trion y otros autores para el inicio de la Middle Stone Age. Y también hay muy poco material retocado, como también parece que es lo común en los yacimientos al aire libre del inicio de la Middle Stone Age en el este de África prácticamente, ¿no? Algunos materiales, estos sí, en cuarcita, lascas desbordantes, como podemos ver está aquí, una lasca cordal, una lasca Levallois fracturada, otra lasca en basalto, una hoja Levallois, y esta que es nuestra pieza estrella, que es el de las pocas que tenemos retocadas, es una redera doble sobre lasca desbordante Levallois en cristal de cuarzo. Algunos materiales también, bueno, pues en basalto, con estos típicos discoides, con estos talones tan amplios, bueno, de cordales como este de aquí, que se lleva parte del núcleo, etcétera. Bien, ¿en qué situación actual estamos, ¿no? Para recapitular y para terminar ya? Pues en primer lugar, ya lo hemos comentado, no tenemos una secuencia cronológica clara, no ya de la garganta de Olduvai, que es el primer paso que queremos dar, sino tampoco del resto de la estratigrafía del norte de Tanzania, del MSA. No existe tampoco una secuencia tecnotipológica definida, porque la seriación que se hizo de los materiales de la Middle Stone Age tiene los problemas de colección, de origen, etcétera, que hemos comentado antes. Tampoco conocemos las causas de estos cambios culturales. No sabemos si estos tecnocomplejos responden a que son tecnocomplejos diferentes, los hacía gente con tradiciones diferentes, o simplemente es que son ocupaciones de los mismos grupos haciendo funciones diferentes. Por tanto, como creemos que no tenemos, y es que no la tenemos, la suficiente muestra para definir todos estos tipos de complejos, es por lo que queremos volver a reestudiar todos estos materiales. ¿Qué perspectiva tenemos en los próximos años? Porque realmente estamos todavía en pañales, estamos aprendiendo a andar prácticamente. Pues es obviamente, en primer lugar, definir, y esto es lo que estamos haciendo ya, porque tenemos el primer yacimiento excavado, el primer yacimiento en estratigrafía de la garganta de Olduvai, que esto es básicamente ya es un logro, ¿no? O sea, porque hasta entonces no teníamos una secuencia clara, o sea, teníamos evidencias de MSA, teníamos materiales en superficie, pero no teníamos un yacimiento en estratigrafía que puede ser objeto de datación, como vamos a ver ahora, y de estudio más fino. Y, por otro lado, identificar el marco medioambiental de las primeras ocupaciones de los humanos modernos y, por tanto, que todo ello derive en conocer la secuencia cultural de los primeros humanos en el norte de Tanzania. Y con esto, pues, es lo que les quería contar hoy. Muchísimas gracias.